emisora que ayer desde las 2:05 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, es decir, casi 6 horas y media de transmisión continua e información permanente de todos los insucesos y los acontecimientos realmente lamentables y condenables que ocurrían en la ciudad de Guayaquil y en varios lugares hermanos del país. Gustavo González, antes de ir y también darle el buenos días a nuestro invitado, el coronel Guillermo Tamayo, yo quería preguntarle al abogado González, Gustavo González, con tu conocimiento, tanto en la parte legal, política, pero también desde la parte estratégica, eh, ¿qué significa? Y ayer te lo pregunté, pero quisiera que lo volvamos a repasar, sobre todo para la audiencia. Es más, creo que ayer lo mencionamos 2 veces, te lo pregunté. ¿Qué significa un estado interno de guerra en relación a un estado de excepción? ¿O es parte del propio estado de excepción? A ver si nos lo puedes explicar para todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando. Muchas gracias, coronel. Buenos días. En efecto, la Constitución que nos rige contempla el estado de excepción y una de esas condiciones del estado de excepción es el conflicto armado interno. Conflicto armado interno. ¿Cuándo el Ecuador ha vivido una cosa semejante? Pues lo vivimos entre el año 1913 y 1916, cuando empezó en 1913 la guerra civil focalizada en Esmeraldas y Manabí. Se creó el Ejército de Operaciones del Litoral, compuesto por algunos batallones de algunas provincias del Ecuador. Se movilizó un pie de fuerza de más de 10.000 soldados entre Manabí y la provincia de Esmeraldas. Ese conflicto armado es distinto a lo que estamos viviendo, porque allí había una región determinada donde se encontraba una fuerza beligerante que obedecía a un comando que era el coronel Carlos Concha Torres en Esmeraldas y el coronel Hermógenes Cortés en Manabí. Trasladó el gobierno el presidente Galo Plaza, Leonidas Plaza Gutiérrez, a Bahía de Caracas, que lo convirtió en centro de operaciones. Y pues este conflicto armado demoró 3 años, fue muy cruento, tiene características únicas porque Esmeraldas fue la única ciudad bombardeada por su propia marina. Es decir, la Marina de Guerra del Ecuador de ese entonces, que tenía algunos buques que se agotaron en ese conflicto, por eso en el 41 teníamos tan pocas plataformas militares, en ese conflicto se bombardeó Esmeraldas. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? Porque lo que se está viendo en estos momentos nos lleva a la siguiente reflexión. Un conflicto armado interno es el que se desarrolla en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Es decir, los elementos determinantes para la existencia de un conflicto armado interno son: 1. Grupos armados no gubernamentales que luchan entre sí o contra las fuerzas gubernamentales. 2. Tienen un nivel de intensidad que excede el de los actos de violencia aislada o esporádicos. Y tercero, cuentan con un nivel de organización colectiva que les permite llevar
a cabo operaciones militares sostenidas y concertadas. Los grupos de criminales organizados existentes en el Ecuador no pueden ser considerados como un grupo armado beligerante, ya que estos grupos de delincuencia no cuentan con una organización militar política y militar permanente, así como tampoco ejercen el control de una determinada zona geográfica del Ecuador. El ejemplo más claro de un conflicto interno es el que sostenía Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano. Bien, los grupos Gustavo, de una cosa, Ajá. solamente una pregunta. Eso significa, por ejemplo, para ser bien práctico, si es que van en búsqueda de los delincuentes, de los declarados grupos terroristas, los encuentran en una casa y no se rinden, ¿qué pasa? Pues tienen que emplearle fuerza letal. O sea, allí, cuando se determina un blanco militar, y aquí hay un coronel en servicio pasivo, que puede ser mucho más importante la información que la que yo pueda dar. Un blanco militar implica la subyugación por la razón o por la fuerza, es decir, o se rinden o el tiroteo se inicia. Así de sencillo. Aquí no va a haber muchas cosas que negociar. Van a agotar los protocolos que Fuerzas Armadas ya tienen preparados. Porque no es que en este instante ahí veo a Rafael Cuesta. Hola Rafael, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué Eh, tal? Un abrazo. no es que en estos momentos se van a sentar las Fuerzas Armadas a decir cómo vamos a funcionar. Los planes de seguridad externa e interna de las Fuerzas Armadas ya están preparados y cada determinado tiempo solo los actualizan. Por eso a mí me causaba hilaridad ayer escuchar a un periodista de Teleamazonas decir que el gobernador del Guayas estaba en el 911 trazando las estrategias con las que se iba a llevar a cabo este tema de la declaratoria del conflicto armado interno. Eso no es así. Eso implicaría que cada gobernador tenga su plan, lo cual es absurdo. No, las Fuerzas Armadas del Ecuador, el ejército nuestro, tiene sus planes. Ojalá que los comandantes estén a la altura de las circunstancias y sepan conducir a su tropa, a sus oficiales subalternos, a sus oficiales superiores, con la fuerza, con la convicción que el país necesita en estos momentos, mi querido Andrés. Definitivamente es así. Las 10 de la mañana con ya 14 minutos, 10 con 14 minutos. Le vamos a dar buenos días también, coronel Guillermo Tamayo, al licenciado Rafael Cuesta Caputi, a quien le agradecemos también por estar con nosotros esta mañana, que fue además gerente general de TC Televisión y su director de noticias en más de una ocasión, compañero nuestro de Radio Atalaya, un periodista de muchísima experiencia, con quien vamos también a charlar enseguida. Coronel Tamayo, a propósito, defínanos un poquito entonces lo que decía Gustavo, en Buenos días. cómo actuar. Buenos Sí, días. buenos días, gracias, don Andrés, don Gustavo, don Rafael Cuesta, un honor estar con ustedes. Lo que acaba de decir el abogado Gustavo González, así es, no es una fuerza beligerante, no tiene un lugar específico, no están identificados para decir, ni tienen la organización ni la estructura militar para poder decir que sea un estado de guerra. Lo que sí es un conflicto y las Fuerzas Armadas se llama Plan de Defensa en el ámbito interno. El plan de defensa está hecho, se actualizan los planes de acuerdo a las tropas, se actualizan de acuerdo a los medios, a las circunstancias, por lo tanto, e incluso aquí ya no se llaman brigadas, ¿no? Se llaman fuerzas de tarea. Las fuerzas de tarea están estructuradas y se encargan de cumplir
Y este mando militar, que es un mando nuevo, muy, muy competente, muy correcto, van a tener esa oportunidad que es histórica de conducir los planes de defensa interna. Y lo que ha dado el Ejecutivo con la firma de estos decretos es pasar a la fase que corresponde a las operaciones militares de defensa interna. Por lo tanto, estas operaciones militares le facultan a los soldados para emplear las armas letales. Inicialmente, dentro de los articulados de la Constitución, las Fuerzas Armadas daban apoyo complementario a la Policía Nacional. Hoy se revierte, la policía da el apoyo a las Fuerzas Armadas en lo que requieran. Las Fuerzas Armadas son las que conducen las operaciones de defensa interna y les da un apalancaje jurídico para poderlas emplear. Aquí existe bueno, una dificultad que los comandantes en sus diferentes niveles tácticos, operativos y estratégicos van a ejecutarlo. Es que esta gente no se la puede identificar, se confunde con la población. Por lo tanto, se tiene que tener una gran estructura de inteligencia para poder tener efectividad en las actividades que realicen. Tomemos en cuenta que las unidades de inteligencia de Fuerzas Armadas fueron desmanteladas, les volvieron políticas, ¿no? El Centro de Inteligencia Estratégica, todo para obtener la inteligencia, se volvió política y desmantelaron. Entonces es una carrera contra el tiempo. La inteligencia son los ojos de las operaciones. Sin inteligencia no se puede operar. Es como dar palos de ciego. Por lo tanto, ya el trabajo lo están haciendo los comandantes en los diferentes niveles y es cuestión de tiempo. Aquí tiene que aunarse inclusive el pueblo ecuatoriano porque las Fuerzas Armadas cumplirán su rol que es importantísimo. Al darle este sostén jurídico, político jurídico a las Fuerzas Armadas, le permiten emplearse en este campo para lo cual estamos entrenados. Está muteado. Las 10 de la mañana con 16 minutos, con 17 minutos, ya 10 con 17. Vamos a ir con las preguntas y saludos también para en un momento de nuestro compañero, bueno, ex compañero, pero gran amigo Rafael Cuesta. Pero vamos con las inquietudes del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Julito. Gracias. Coronel Guillermo Tamayo, una inquietud tengo. ¿Es necesario que dentro de la consulta popular se ponga algo que según muchos entendidos en la materia ya está dispuesto? ¿Cuál es la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna del país? ¿Es necesario aquello? No hace falta, gracias por la pregunta, lo he dicho en varias entrevistas que me la han hecho y comparto. No hace falta, porque le decía, ¿está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas apoyen? Ya lo hacen, se llaman operaciones de complementariedad. Que realicen control de armas, ya lo hacen, eso es constitucional, no hace falta. Es un desperdicio de tiempo, las Fuerzas Armadas lo han estado haciendo y hoy por el nivel que escaló la violencia y el terrorismo, es una acción política estratégica bien tomada por el presidente para emplear, pero no hay que perder de vista algo que es fundamental en esto. Ustedes tomen en cuenta que a las Fuerzas Armadas le toman para todo, cuando las Fuerzas Armadas deben ser cuidadas y únicamente usarlos en momentos decisivos, porque le exponen a la fuerza para estar desgastándose y descuidamos algo muy importante y de pronto aquí como hay analistas políticos y de periodismo de investigación van a darse cuenta de esto. ¿Cómo se sostienen estas organizaciones criminales? A través del dinero, el dinero que les permite comprar a quien quieran, a cualquier dinero. Hemos sido infiltrados en los diferentes estamentos del Estado, pero a quien no pudieron infiltrar y no han podido hasta ahora son las Fuerzas Armadas, ¿no? A nuestra policía la han infiltrado y hay que cuidarle porque son parte de la fuerza pública. Coronel, perdóneme la interrupción, pero ¿cómo entra tanta droga al país si las Fuerzas Armadas son las encargadas de controlar la frontera? Si entran por la frontera, ¿cuál es la situación de que no están infiltradas? Yo he escuchado a personas de las Fuerzas Armadas que me han dicho, estoy reuniendo platita para que me den el cambio a la frontera, porque de allá regreso con plata, carro y casa. Y entonces, ¿cómo es esa situación? Si hay infiltración, lo que pasa es que no está infiltrada totalmente, pero que hay infiltración, si no, ¿cómo se justifica tanta droga que ingresa?
Ya, pero la infiltración no es en niveles altos de conducción estratégica. La infiltración se ha ido dando progresivamente y hay que cuidar. ¿Qué es lo que quiero decirlo? El momento que empleamos a Fuerzas Armadas en tareas que corresponden definitivamente al ámbito interno, que es responsabilidad de la Policía Nacional, usted desvía, usted no puede. Las Fuerzas Armadas están en el orden de los 42.000 efectivos. La Policía Nacional tiene 60.000 efectivos. Por lo tanto, el involucrarse en tareas, por ejemplo, de complementariedad, ayudando a otra institución del Estado que está bien, no tenemos los efectivos suficientes para cubrir la frontera. Y le voy a dar un ejemplo claro, es tan permeable la frontera, especialmente en Colombia, que tiene que ser un trabajo en conjunto. Por ejemplo, acá hay un error y que sé que ya los comandantes lo van a solucionar. Quieren emplearle a la Fuerza Naval en operaciones terrestres. La Fuerza Naval tiene que estar en el mar, porque en el mar territorial es 5 veces más que el continental, y por ahí es donde fluye la droga hasta los puertos de despegue y van hacia los mercados de Norteamérica y de Europa. Pero aquí no solamente son las operaciones de controlar la droga, aquí tienen que cerrar para evitar el lavado de dinero. El momento que usted les quita el dinero, esos no van a tener logística, se llama cortar la línea de comunicaciones. Entonces, a las Fuerzas Armadas, este momento que están involucrados, estamos desviados en esta atención y vamos a tener menos control en la frontera porque no se alcanzan. Las Fuerzas Armadas lo hacen en su nivel de capacidad que tienen, capacidad logística, capacidad en medios, pero lo van a hacer, no van a dejar de hacerlo. Esto hay que tomarlo en cuenta, que tampoco sea un distractor para ponernos en operaciones, porque la han escalado. Esto se llama delincuencia común organizada. Son los grupos delincuenciales que les están dando un nivel altísimo. No son fuerza beligerante, lo decía el doctor Gustavo González, y es verdad. Entonces estamos atacando a algo que realmente debe ser controlado por la fuerza policial. Y aquí nos están distrayendo en algo. ¿Qué pasó con esa declaración que hicieron estos PPLs al presidente de la República? ¿Acaso ya vamos a dejar? Tienen que entrar a las cárceles, tienen que poner. ¿Por qué tienen que entrar un militar atrás de un policía en la cárcel? Les deben apalancar a la Policía Nacional. La policía tiene 60.000 efectivos. Si hay 1.000 PPLs, pongan 20.000 policías y desármenlos. Entonces ahorita nos mandan un shock mediático porque ingresan. Estos no son terroristas, son delincuentes. Entran a TC Televisión, abusan y les damos una publicidad tan grande para decirles son terroristas. Oiga, yo digo, son delincuentes de medio pelo. Son delincuentes de medio pelo y tiene que actuar la Policía Nacional y desmantelar porque tiene el aparataje jurídico. El momento que le trae usted a las Fuerzas Armadas, usted les deja un flanco expuesto. Gustavo, correctísima su explicación, coronel. Correctísima su explicación. Y quiero abundar en un detalle. En las cárceles se están empleando algo así como 3 batallones. Y si usted mira qué pasa desde en la frontera norte, en la zona subandina o subtropical, es decir, desde San Lorenzo hasta Carchi. En Carchi, ¿qué tenemos? Un batallón, el Galo Molina, un batallón de infantería motorizada. Luego tenemos los puestos de vigilancia Tufiño, Maldonado, Chical, Lita, Tobardonoso. El Carmelo, sí. El Carmelo, luego llegamos a San Lorenzo. En San Lorenzo tenemos un batallón de infantería marina, son 800 hombres. Tenemos los destacamentos, 20 hombres por destacamento aproximadamente. Es decir, no tenemos 3.000 hombres desde San Lorenzo a Tulcán. Metemos 3.000 hombres en un edificio, porque como dice el coronel, no quieren cumplir. Y no es que la policía no tenga fuerzas de reacción o fuerzas tácticas o fuerzas especiales. Existe el GIR, existe el IGEO, y tienen capacidad, son profesionales que tienen alta conducción de situaciones extremas. Entonces, tenemos que estar claros en que los resortes del Estado, como por ejemplo el control del dinero que se mueve en el país, tiene que ponerse mucha atención con la oficina encargada de este tema para cortar el brazo logístico que alimenta el brazo militar de estas bandas criminales. Ese es un gran aporte que acaba de hacer el coronel. Un buen punto, buen punto. No sé si a eso tenga algún comentario adicional, coronel. Por supuesto. Estas fronteras permeables, tomemos en cuenta que en la frontera norte, yo fui comandante de Esmeraldas,
Y existen 200 a 300.000 hectáreas de droga y los laboratorios, y no existe una presencia militar de las Fuerzas Armadas colombianas para hacer una presión de yunque y martillo. Deberían hacerse operaciones combinadas, pero la mayor, por donde escapan es por el mar. Por el mar. Entonces, tenemos una fuerza naval que la han desabastecido, no están las lanchas misileras, las lanchas guardacostas que tienen que hacer, hay que apoyarle con los medios para evitar que salgan. Tiene que hacerse un control, o sea, tenemos que bloquear el respaldo logístico que tienen estas organizaciones criminales. Y como le había dicho, estamos distrayéndonos en estos delincuentes para distraernos. Yo digo, y conversaba, ¿no?, con algunos compañeros, no descuiden, porque de pronto un gran... De pronto un gran cargamento de droga está saliendo y le están desviando a las Fuerzas Armadas con atención a otro lugar. Entonces, las Fuerzas Armadas deben ser cuidadas y entran definitivamente a golpear. La han estado utilizando para operaciones complementarias con la policía y también para otro tipo de operaciones, ¿no? Que apoyo a otro lugar. Entonces, es un desgaste de la fuerza. Y aquí quiero traerles a colación algo. Esto es entramado. Esto es un plan que se lo hizo desde el 2007. Una desinstitucionalización, una falta de bajar el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, un nivel de credibilidad de Fuerzas Armadas altos más que la iglesia, entonces no conviene a mucha gente que está metida de la gente mala en la política. Tienen que desacreditar a las Fuerzas Armadas, tienen que debilitarles porque ese es el último bastión que no pudieron controlar. Hoy ya tienen controlado justicia, tienen controlada diferentes áreas y metidos en la política, aquellos que quieren realizar un control fascista del país. Entonces las Fuerzas Armadas, el momento que les involucra más, les sigue debilitando, les da chance para que digan, no están bien, están infiltrados, no sirven para esto, no hacen. Lo que pasa es que no los dejan hacer. Y frente a este punto que es clave, hay que considerar tres ejes fundamentales de golpe a las Fuerzas Armadas y por ende al país. A las Fuerzas Armadas, además que le bajaron los recursos, no permitieron, por ejemplo, que exista el servicio militar, sea obligatorio. Lo hicieron voluntario, pensando en que la gente ya no va a ir a los cuarteles. Le bajaron los recursos y no permitieron que nosotros tengamos todavía el acceso a las fronteras. Y esto lo van a ver desde un punto de vista, un análisis muy profundo. Nosotros teníamos dentro de nuestra planificación, de que estamos hablando en el ámbito interno, de lo que estamos hablando de operaciones militares, en la primera fase nosotros debemos cumplir operaciones de apoyo al desarrollo y de presencia militar en fronteras, porque nosotros captamos a la juventud para evitar que esa juventud sea captada por los narcos al frente o vayan a cosechar. Nosotros captábamos a la juventud para traerlos hacia nuestro país y que no se contaminen. ¿Sabe lo que dijo el gobierno de la época? Militares a los cuarteles, que se meten, eso es cuestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Fuera, nos aislaron para romper la relación civil-militar. Entonces, eso es los problemas. Comenzaron con una política oficiales contra tropas, ricos contra pobres, justamente para quitar la fortaleza de Fuerzas Armadas y poder llegar a lo que estamos ahora. Eso es lo que está pasando. Esto fue sembrado hace muchos años. Y hay que tomar mucha atención. Entonces, la política del presidente Noboa no solamente debe ser, a ver, voy a utilizar las Fuerzas Armadas en operaciones militares. Por favor, la UAFE tiene que independizarle a la UAFE. La UAFE está puesto por gente misma de gobierno que no sabemos hasta dónde están infiltrados. Entonces, la UAFE para cortar los lavados de dinero. Las grandes lavadoras de dinero tienen que ser cortadas para que no tengan dinero. Nos sacan de la frontera, sí, por la frontera sur entran las armas, entran los explosivos. ¿Con qué gente vamos? ¿Acaso Fuerzas Armadas va a incrementar el efectivo? No, no vamos a aumentar los efectivos. Al contrario, nos están distrayendo en otras misiones. Yo quisiera aprovechar lo que usted te dijo, coronel, para agregar lo siguiente. Yo hubiera esperado que entre las reformas constitucionales que se estaban tratando, se trate el tema del servicio militar obligatorio. Es decir, ya no es obligatorio. El Ecuador tiene 9.000 conscriptos. Esos 9.000 conscriptos duran 6 meses en los cuarteles, 3 de los cuales aprenden disciplina militar y maniobras militares. Y 3 meses más tienen que dedicarse a aprender algo de los talleres, aprender un tema que tenga que ver con algún oficio. Yo personalmente creo que eso debe terminarse. Debemos hacer que los servicios militar obligatorio, dadas las condiciones que estamos viviendo, dure por lo menos 2 años y debemos eliminar
la prohibición constitucional que señala que los conscriptos no pueden ser puestos en riesgo de su vida. Correctísimo. Señor, yo fui conscripto, batallón Teniente Hugo Ortiz, escuadrón comando número 2. Uno está allí para aprender a servir a su patria, para dar la vida por su patria. Pues si va a aprender taller o si va a aprender maniobras y órdenes, no tiene sentido tener una reserva, porque además esos conscriptos luego son parte de la reserva. No sirven para nada. Entonces el servicio militar tiene que ser por lo menos de 2 años o 1 año, y los conscriptos deben aprender el uso de armas. Gustavo, te interrumpo brevemente para ver qué opina también al respecto Rafael Cuesta. Personalmente, te digo, pienso que no es conveniente tener el servicio militar obligatorio como estaba concebido antes. Es decir, esto es que te vas 1 año, 2 años, es decir, yo le he escuchado en la época de mis abuelos, de mi abuelo Walter Paladines, mi abuelo Torjo Mendoza, ellos hacían, pero lo hacían por decir sábados y domingos. Será la premilitar. De acuerdo, la prelimitar. Pero acuérdate que toda esta documentación y todo este papelerío y todo el tema de los documentos militares eran una cosa totalmente anacrónica y que no creo que para esta época pueda ser. Es decir, si bien tomo tu idea de que deberíamos todos tener una clara idea, no solo patriótica, sino de cómo manejar un arma, todos deberíamos saber cosas básicas de lo que es la parte militar, pero de ahí a retomar tal como era, me parece que no, en mi caso no opino favorablemente, pero es un interesante debate y me gustaría saber la opinión de Rafael antes de entrar ya con otros temas. ¿Cómo está Rafael? Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días, Gustavo y Coronel Tamayo. A ver, buenos yo estaba escuchando parte de la conversación. Coincido con muchas apreciaciones y discrepo con otras, por supuesto. Yo creo que efectivamente existe un conflicto armado en estos momentos en Ecuador. Por lo tanto, se ajusta el decreto presidencial. Creo que la organización contra la que nos estamos enfrentando es eso, una organización. Creo que sí tienen una estructura. Que no conozcamos cuál es la estructura no quiere decir que no existe. Creo que hay cabezas, cuando se va una de esas cabezas, la meten presa o la matan, inmediatamente suplanta otra estructura. Hay una jerarquía, hay órdenes que se entregan, órdenes que se comparten y que se ejecutan. Lo de ayer no es algo que no ha sido planificado ni es coincidente. Las 8 muertes que se registraron ayer en Guayaquil, todas de una u otra manera corresponden a un evento concatenado o a una serie de eventos concatenados. El ingreso a TC Televisión el día de ayer no fue un ingreso de delincuentes comunes, no, fue un ingreso de terroristas. ¿Y por qué lo puedo afirmar? Porque no entraron a robar, no entraron a ejercer delincuencia común, no entraron como delincuentes comunes a llevarse una cámara, a asaltar al personal, a robarse documentación, no. Ingresaron con un propósito y el propósito era causar pánico. El propósito era tomar las instalaciones, operar el canal, transmitir un mensaje y asustar a la población a través de una cadena de televisión, la más importante del país, a nivel nacional. Es decir, su intención no era delincuencial común, era causar terror. Cuando causan terror, son parte del terrorismo. Que no tienen regiones del país tomadas. Efectivamente, no hay una región grande que se pueda decir está tomada, pero
si ustedes van a Durán, ustedes pregunten quién controla Durán. Durán no está controlado por la policía, Durán no está controlado por su alcalde, la prefectura no controla Durán, el gobierno no controla Durán, lo controlan estos grupos armados. Si entran al Cerro Las Cabras, el Cerro Las Cabras está absolutamente tomado por estas organizaciones. Es decir, los choneros, los lobos, los chonequillers, los tiguerones tienen sus territorios, que no son grandes, efectivamente, pero la Constitución, el decreto y las leyes no establecen el tamaño del territorio que tiene que ser tomado. Ahora, en cuanto a la infiltración de estos elementos en la sociedad, están infiltrados en todas partes. Están infiltrados en la policía, están infiltrados en las Fuerzas Armadas, están infiltrados en el periodismo, están infiltrados en la banca, están infiltrados en todos lados. Y yo entiendo la posición del coronel Tamayo, pero de que no han podido infiltrar las Fuerzas Armadas no es cierto. Recordemos nomás a Miguel Ángel Nazareno, a Don Nasa. El año 2022, Don Nasa entraba y salía del Ministerio de Defensa a su antojo. Entraba a entregar dinero y a retirar dinero. Era una especie de lavador de dinero que se convirtió en prestamista de funcionarios del Ministerio de Defensa. Don Nasa entró al ministerio y fue custodiado para que salga por la puerta de atrás del Ministerio de Defensa. Es decir, el Ministerio de Defensa, funcionarios del Ministerio de Defensa, estaban al servicio de Don Nasa, de Miguel Ángel Nazareno, que luego logró escapar. Tampoco podemos olvidarnos que en el año 2022, 14 miembros de las Fuerzas Armadas, según publica Diario El Comercio, enfrentan procesos penales por narcotráfico, 14 miembros de las fuerzas activos de las Fuerzas Armadas. Entonces, la podredumbre ha llegado a todos lados. La clase política está contaminada de narcotráfico. Ya sabemos de campañas políticas que han sido financiadas por el narcotráfico. Conocemos que la policía está financiada por el narcotráfico. Cuando vemos que a hijos de miembros activos de la policía se les pagan sus estudios y se les reparan los vehículos para que controlen la delincuencia en determinada zona. Vemos el periodismo infiltrado cuando tienen relacionistas públicos o relacionistas públicas que van y dan mensajes entre la justicia y entre los narcotraficantes y que hoy están detenidas esas personas. Es decir, el narcotráfico ha logrado infiltrarse en todas partes. Van a decir que esto no es una estructura organizada, armada, con jerarquía, pues yo creo que sí es. Y lo de ayer no fue un acto delincuencial porque no se robaron nada ni quisieron robarse nada. No entraron con cuchillos y 4 pistolas, entraron con fusiles, entraron con subametralladoras, entraron con granadas y entraron con dinamita que se la pusieron en el bolsillo del saco a un periodista. Eso se llama terrorismo en cualquier parte del mundo. Entonces, las condiciones, para mí las condiciones para que el presidente de la República haya firmado el decreto se dan 100%. Ahora bien, con respecto al tema de derechos humanos que mucha gente critica y mucha gente cuestiona, las leyes internacionales sobre derechos humanos no solamente que permiten el uso de la fuerza para situaciones como esta, exigen, las leyes internacionales en materia de derechos humanos exigen que las fuerzas del orden protejan la integridad de la ciudadanía frente a eventos como los que estamos viviendo. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen en estos momentos el respaldo jurídico, el respaldo legal, el respaldo del gobierno para actuar como deben actuar. Yo estoy de acuerdo en que sí, se ha menospreciado a las Fuerzas Armadas últimamente y se las ha querido causar daño, pero tampoco es rol de las Fuerzas Armadas ingresar o
u opinar sobre eventos políticos. No, ese no es el rol. Tampoco estoy de acuerdo, mejor dicho, estoy de acuerdo con Gustavo y con el coronel Tamayo en otro tipo de apreciaciones, por ejemplo, en que no hace falta preguntarle al pueblo sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Totalmente de acuerdo. Es más, el mismo presidente se ha encargado de demostrar con los decretos 110 y 111 que no hace falta preguntarle al pueblo para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar y puedan contribuir con la policía en eventos como los que estamos viviendo en estas circunstancias. Es decir, pienso que la situación es mucho más grave, pienso que sí hay una estructura y sí hay una mente o varias mentes atrás de lo que estamos viviendo. Lo que hemos vivido no es coincidencia. Si vemos los sucesos un poco más atrás, vemos que el caso Metástasis, advertido por la fiscal, que se iban a dar eventos graves después de esto, está ocurriendo. Vemos después el decreto de emergencia del presidente. Vemos la huida de Fito anterior al decreto del presidente. Y luego vemos la huida de alias Pico. Es decir, esto va en escalada. Esto, en mi opinión, creo que se va a poner más grave. Creo que la situación va a ser más delicada. Creo que van a ocurrir más eventos desagradables para el país. Creo que vamos a ser golpeados los civiles en esta situación, en esta confrontación. Creo que los elementos de las Fuerzas Armadas, como dice el coronel Tamayo, son insuficientes para combatir a estos grupos que, si lo suman, llegan alrededor de 120,000 miembros delictivos en pandillas. Es decir, nos estamos enfrentando... ¿De dónde sacas esa cifra, Rafael? De varios estudios que hay por ejemplo, los choneros tienen 8,000 miembros activos y tienen 2,000 en las cárceles. Los lobos tienen aproximadamente 7,500 miembros activos y 2,500 también en prisiones. Los tiguerones tienen 2,500. Si va sumando todos ellos, llegan aproximadamente a 120,000 personas, 100,000 activos de todos estos grupos que están nombrados en el decreto 111 del presidente. Ahí están los nombres de toditos los grupos. Hay 100,000 en las calles aproximadamente y 20,000 en las prisiones. Tenemos 35,000 personas detenidas en estos momentos en el país, de las cuales 20 o 25,000 son miembros de pandillas. Es decir, no hay fuerza militar posible que pueda derrotarnos. Por eso en todos los países en que ha habido estos procesos de pacificación, primero toman muchos años. El ejemplo más reciente, el de Bukele, el más exitoso, si quieren verlo así, Bukele fue atacando a las pandillas pequeñas inicialmente y las fue metiendo a la cárcel y fue al mismo tiempo construyendo prisiones. Y así fue metiendo los presos en estas prisiones. Luego fue solucionando el problema económico de El Salvador, porque la economía tiene mucho que ver. Y luego penetró el sistema educativo y está cambiando el sistema educativo. Es decir, es un proceso que ha tomado varios años. No es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Lo ha hecho mejor de lo que hizo Colombia, lo ha hecho mejor de lo que lo hizo y lo está haciendo México. Ambos países, México y Colombia, todavía no terminan y no han podido derrotar a los grupos delincuenciales organizados. No han podido. ¿Por qué? El Salvador es el del porte de Manabí. Claro, por supuesto, es mucho más fácil, es mucho más controlable. Claro, 3 millones. México tiene 500, El Salvador, y Colombia sí va por la misma línea. Yo quería decirte algo con el conocimiento que tengo sobre el tema. A mí me molesta terriblemente los informes de inteligencia que dicen, aquí tenemos fatales 500 personas, y tú les preguntas quiénes son y no saben. Y entonces, ¿cómo saben que son 500? Choneros, 10,000. ¿Quiénes son? No saben.
Están registrados, Gustavo, han sido detenidos. Entonces, ¿por qué no están presos? Porque no, acuérdate que en el gobierno anterior, también se liberaron algunas personas para tratar de desalojar las cárceles porque no daban abasto. Recordémonos que el presidente Lasso tomó esa decisión. Entonces, el año pasado, el señor alias Pico tiene 30 procesos, 17 claro, detenciones. Entonces, a ver, dejémoslo, Gustavo, dejémoslo que termine, Rafael. Todo como es. Sí, adelante. Hay registros. ¿Por qué se cuentan 8.000? Porque seguramente esos 8.000 ya están fichados. Pues. Son personas con antecedentes penales. Por eso se sabe quiénes son. Por eso inmediatamente la policía, cuando rescató al personal de TC y registró a quienes habían ingresado, supieron inmediatamente que se trataban, por sus identificaciones, que se trataban de miembros de los tiguerones. Miembros de los tiguerones. Y acordémonos que el jefe de los tiguerones está detenido. El líder de los tiguerones. ¿Cómo se llama? La verdad es que no sé cómo se llama el jefe de los tiguerones. No recuerdo, pero ya lo encuentro inmediatamente. Ya. Inmediatamente que lo detuvieron al jefe de los tiguerones, lo tengo en el teléfono y lamentablemente estoy usando el teléfono para... Sí, eso pasa mucho. Pero el jefe de los tiguerones ya advirtió que iba a ocurrir una escalada de delincuencia y de eventos cuando lo detuvieron. Entonces, ¿qué sucede? Sale alias Fito, se escapa alias Fito, comienza a temblar alias Pico, porque son de distintos grupos. Y se escapa alias Pico también. Entonces, esto no es coincidencia, esto está concatenado lo uno con lo otro. Las fugas de las cárceles, lo que decía el presidente Lasso no era tan equivocado cuando él decía que al agarrar más droga se presentarían más eventos de esta naturaleza. Sí, porque mientras más lo golpeas, si tú les quitas un negocio, se van a otro negocio. Si le quitas el negocio de la droga, se van al negocio de la extorsión. Y cuando escuchamos los videos de Leandro Norero decía, nosotros no queremos que haya extorsiones, nosotros no somos vacunadores, nosotros no somos extorsionadores, nosotros somos exportadores de droga. Entonces, ellos no mataban, sino cuando tenían que matar a alguien que les incumplía. Pero han penetrado todo, toda la sociedad, la justicia, la política, la policía, los militares, todos han sido penetrados en una mayor o menor escala por parte del narcotráfico. Es lamentable, es doloroso decirlo, pero tenemos que reconocerlo. Hay lamentablemente abogados que se han prestado para esto, hay periodistas que se han prestado para esto. O sea, es doloroso decir que la sociedad entera, no toda obviamente, pero toda está penetrada. La mayoría no son malas personas, la mayoría son buenas personas. Yo creo que la mayoría de los jueces son honestos, creo que la mayoría de los policías son honestos y la mayoría de los militares son honestos. Pero hay las manzanas podridas que tienen que ser eliminadas. Yo del SNAI eliminaría absolutamente a todos. Sacaría absolutamente a todos. A todos, absolutamente a todos. Claro, una limpieza total, es correcto. Una última inquietud, Rafael, y luego continuamos con Gustavo y el coronel y Julio. En el caso el negro Willy, William Joffrey Alcíbar Bautista, alias Comandante Willy, también conocido como Negro Willy, es el líder de los tiguerones. El Negro Willy. Es uno de los grupos más violentos, ¿no? De los más violentos, ¿sí? Sí. Todos son violentos, ¿no? Todos, sí, pero he escuchado y he visto mucho que los tiguerones, los lobos son muy... ¿Y sabe qué? Y sorpréndete, Andrés, es un ex guía penitenciario. Ah, es ex guía penitenciario. O sea que decidió que mejor le resultaba ser líder de un grupo de estos delincuenciales, ¿no? Sí, increíble. No. Me he quedado boquiabierto. Una consulta, en el caso del Canal 10, del cual tú fuiste gerente con éxito, para tener una idea,
a donde estuvieron ayer estos delincuentes jóvenes, pero que aterrorizaron no solo el canal, sino al país, es el estudio, ¿verdad? Ahí es donde se Hay mete. varios estudios. Hay varios. Ellos se tomaron los 3 estudios que están ahí. Jorge Rendón se encontraba al aire con su programa, se encontraba transmitiendo, por eso estaba en el programa de él, que es de 2 a 3 de la tarde, ponen esa música. Cuando entran al noticiero, luego entran a la parte del máster, de la sala de controles, que está a unos 40, 50 metros del estudio, y ahí le dicen al operador de sonido y al operador de cámaras que les den los micrófonos, que les conecten los micrófonos. En esos momentos cierran el estudio completamente. Bueno, primero siempre está cerrado, pero lo cierran a machote para que no entren, y ellos cogen al sonidista, lo llevan junto con otra persona y los ponen al pie de la puerta del estudio y les hacen decir por interno que si no abren la puerta los van a matar. Entonces se ven obligados a abrirle la puerta del estudio. Y en ese momento, pues ya sonidista y director de cámara se fueron y dejaron prendida esa cámara y dejaron activados los micrófonos. Pero el sonidista no lograba ponerle los micrófonos porque ya no usaban esos micrófonos de mano, sino micrófonos corbateros. Claro. Y los micrófonos caen al piso, y ahí es cuando se produce todo lo que la ciudadanía vio. Lograron apagar las luces, por eso no había una iluminación de estudio, sino que había una iluminación muy tenue, y se alumbraban con linternas. Ahí es cuando ocurre todo lo que vimos, pues que le ponen el taco de dinamita a José Luis Calderón en el saco, golpean a uno, le disparan a otro, hay un herido de bala, y pueden entrar. Luego pasan al siguiente estudio, donde estaban escondidas las personas, y hacen lo mismo. Estaban debajo incluso de algunos que se veía, ¿no? Que estaban debajo tratando de esconderse. Exactamente. Sí. La policía llegó a los poquísimos minutos y por eso no pudieron hacer todo lo que querían hacer. La idea de ellos era que los conductores iban preguntando, tenían fotografías de los periodistas que querían encontrar y les mostraban, ¿dónde está este de acá? Iban preguntando por los nombres, que los guardo por reserva, por seguridad de ellos, y querían dar un mensaje a través de uno de los conductores, uno de los periodistas, dirigido al presidente de la República para que la policía no entre, y etcétera, etcétera. El mensaje típico que ya lo hemos conocido porque ya se ha difundido. Uno de ellos estaba con una diadema, con un aparato auditivo, comunicándose con alguien en el exterior, y recibía órdenes y le decía, busca tal cosa, haz tal cosa, y es el que daba las órdenes al resto. Total, no se sabe cuántos entraron, en definitiva, se calcula que fueron más de 20, 25 personas, se han detenido a 15, 2 de ellos menores de edad. Sí, coincido con el coronel Tamayo cuando dice delincuentes de poca monta. Sí, no eran expertos, eran inexpertos, eran jóvenes utilizados por las cabezas, y por eso refuerzo la tesis de que aquí hay una estructura, porque no usaron a los comandos más importantes, usaron a los menos importantes. Esos muchachos de una u otra forma sabían que iban a ser detenidos. Ahora, obvio, ¿cómo podían escapar de un canal de televisión tan grande? 20 personas, 25 personas. Era imposible. ¿Sabían o los engañaron? No tenían escapatoria. Era lógico que los iban a capturar. Se trataba obviamente de capturarlos sin que se produzca ninguna muerte, y eso fue un éxito por parte de la policía, el rescate. Pero claro, ellos estaban muy conscientes de que iban a ser atrapados. ¿Quién sabe? A lo mejor lo que quieren es ir a la cárcel para reforzar allá. Las bandas sí, porque la verdad que no pusieron mucha resistencia, ¿no? No hubo resistencia en lo más mínimo. Apenas la policía entró al estudio, a los estudios y a las oficinas donde estaban con rehenes, porque tenían rehenes, inmediatamente depusieron las armas. No pusieron ninguna resistencia.
Mientras no estuvo la policía, sí fueron agresivos, sí golpearon, rompieron todas las puertas, le dieron bala a todas las puertas, dispararon a cualquier cantidad de tiros. Es decir, causaron el terror que querían causar. La ciudad de noche totalmente abandonada. Hoy la ciudad está totalmente vacía. Ese era No el hay objetivo. calles. Lograron el objetivo. Sí, algo decía Gustavo, coronel. Sí. Yo quería recordar, hablando de actos terroristas, lo que pasó en Esmeraldas el 11 de abril de 2023. Un comando armado hizo un desembarco marítimo sobre la terminal pesquera artesanal de Esmeraldas. Hicieron un desembarco muy bien estructurado, porque las armas largas, es decir, los fusiles, fueron utilizados para dar protección a quienes desembarcaban con pistolas. Masacraron entre 9 y 11 personas. ¿Sí? Eso fue el 11 de abril de 2023. Lo recuerdo tanto porque Fernando Aguayo me entrevistó por su programa de televisión. Y yo dije en ese momento que eso era un acto terrorista absolutamente claro y que tenía que ser enfrentado con la ley en la mano, como un acto terrorista. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Llamó al Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Consejo de Seguridad Pública, se reunieron para decir que condenaban como terrorismo al terrorismo. Y eso hicieron, cuando lo que había que hacer era señalar quiénes son los terroristas e ir por ellos, de conformidad con la ley. Pero si queremos hablar de un acto de terrorista como tal, para mí ese es el ejemplo más claro de lo que sucedió cuando quieren efectivamente lograr un objetivo que de enormes consecuencias, porque esas 9, 10 personas que fueron asesinadas vilmente no tenían nada que ver con el tema. Simplemente era para crear el terror que efectivamente crearon. Ese grupo terrorista que entró a la terminal pesquera artesanal de Esmeraldas se retiró como entró, protegido con fuego de fusilería y permitiendo que sus infantes se incorporen a las lanchas rápidas con las que escaparon. Y el hecho quedó allí. Es verdad. Es correcto, ese tema es terrorismo, sí, ese es un grupo armado y lo que quería, y si me permiten, y lo que decía don Rafael Cuesta es cierto, hay una penetración, pero en algunas es incipiente. Yo lo que le quería decir es, imagínense que si Fuerzas Armadas estuviera penetrado en niveles operativos y estratégicos, sería terrible, entonces esto no va a salir bien. Son elementos aislados que la fuerza toma control, porque obvio, son tratados de reclutarlos, pero en sí la columna, la fuerza de la institución, los mandos se mantienen impolutos. El problema sería que lleguemos como cuando fue en Colombia. Colombia llegaron a estar mandos militares coludidos con el narcotráfico y eso fue terrible. Tuvieron que sanearse y cumplir realmente tareas importantes para poder recuperar. Algo que decía don Gustavo y don Rafael también sobre la beligerancia y por cual yo digo que estos grupos no hay que maximizarles en el concepto, porque eso es lo que querían hacer las FARC, querían ser reconocidas como una fuerza beligerante para que sea como un ejército contra ejército, y jamás Colombia la reconoció como tal, porque ahí tendrían que entrar al derecho internacional humanitario, entonces no se les reconoce como tales, porque no hay que darle ese reconocimiento internacional. Ese es el punto técnico, ¿no? Ese es un punto exacto, técnico, Rafael. Correcto. Entonces, por eso yo digo, son delincuentes que hacen terrorismo, que es diferente a ser terroristas. Porque el momento que entra, por ejemplo, sería ese grupo armado que entró a la terminal artesanal. Es cierto, ellos saben, pero ahí es fácil ser agresivo, o quien domine cuando tienen las armas. Yo quisiera, aprovechando este foro tan importante que permite Radio Atalaya, considero que es importantísimo que el presidente de la República, muy que hoy se están todos sumando, ¿no? La asamblea, que tengan todo el apoyo que les daremos, amnistía, No, aquí hay un punto clave que hay que hacerlo. Aquí tienen que presentar el proyecto de ley para el uso y tenencia de armas.
inmediato. Tiene que permitirse que el pueblo tenga acceso a armas. Y vamos a hacer un poco de un recorderis. Un recorderis. Pero algo que sea expedito, pues, coronel, ¿no? Como eso voy. A eso voy. Quería indicarles. Veamos los antecedentes, así como se habla, por ejemplo, que quitemos los articulados para desmantelar el narcoestado. También tenemos que ver quiénes produjeron esto. Esto es el resultado de una siembra hace muchos años. ¿Quién quitó las armas? ¿Quién dijo, miren cómo nos manejaron? Antes teníamos el porte y uso de armas, ¿cierto? Con errores, con fallas, etcétera, que hay que irle perfeccionando. Pero, ¿qué dijeron? Quitemos las armas para evitar que escale la violencia. Ese no era el objetivo. El objetivo era que no tengamos cómo defendernos y la población asuma tranquilamente este terror. Porque, como dijo don Rafael, el objetivo de estos era causar el terror. Es decir, nosotros controlamos. Y eso es lo que no hay que permitir. El momento que usted da la ley, y les desmantela a estos que quitaron, no todo el pueblo ecuatoriano va a poderse armar. No todo el pueblo ecuatoriano, pero en cambio sí existirá una medida disuasiva en donde ya el delincuente, puede ser común o el organizado, ya no entra con facilidad y dice, no tienen armas, y él llega con armas. Le va a quedar la duda de que le pueden responder. Y ya tenemos casos, ¿no? Personas que les responden solo con un disparo salen corriendo, porque sí son valientes porque tienen las armas y saben que el resto no lo tiene. Entonces debe ser el derecho a la defensa. Debe la Asamblea Nacional de inmediato. Esta es una acción que permitiría apoyar en esto. A ver, si vamos a hablar de conflicto armado, y aquí quiero topar un punto, lo dijo don Gustavo y don Rafael también lo manifestaron, la conscripción militar o el servicio militar obligatorio no debe ser como lo dijo don Gustavo, porque tuvo que acoplarse, pues no ve que le bajan 6 meses y por lo menos tenemos que recibir un insumo y en algo les mandamos mejorado en algo, en patriotismo, en servicio. Deben ser años, como lo hace Israel 2 años, hombres y mujeres, porque es la defensa de su Estado. Nación. No es el hecho de tener aquí que yo les voy a enseñar. Tienen que ellos aprender a conocer la realidad nacional. Muchos de ellos llegan y conocen la frontera que en su vida pueden haber llegado a la frontera y ver la necesidad. Entonces, ahí se marca las reservas. Y podríamos decir, no, don Rafael nos acaba de decir 170,000 efectivos. Nosotros no podemos evaluar tropas de acuerdo a número de efectivos. Aquí tenemos que poner otras variables, otros criterios, que es profesionalismo. Nosotros, discúlpeme, con 10 comandos yo les elimino a 100 o a 1,000 de esos que están ahí. Entonces, no se puede hacer una comparación de potencial que se lo hace, porque para la planificación se hace cálculo de potenciales, e inclusive el liderazgo es parte de un coeficiente de cálculo de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si para la guerra externa nosotros preparábamos a los conscriptos, recuerden ustedes en el conflicto del 95, mucha gente entraron las reservas, y yo quiero decirle para don Rafael, si están 170,000 de estos sinvergüenzas, tenemos 500,000, más de 500,000 de reserva activa de las Fuerzas Armadas, ¿no? No de ellos que han aprendido carpintería, no, de gente que sabe utilizar las armas, que sabe defenderse. Entonces, si hoy estamos en un conflicto armado contra estos, deberían, y a las Fuerzas Armadas lo deben hacer, considerar a las reservas. Pero tenemos nosotros que seguir en este plano, seguir fortaleciendo la estructura del Estado-Nación, porque caso contrario, aquí a la gente se vuelve, ya no quiere ser patriota, quiere salir y escapar del país. Entonces, sí debemos pulir lo que dijo don Gustavo, lo que hablaba también, nos decían que no puede ser la conscripción de antes, que ponerles 2 años, no, tiene que ser adecuada a la realidad, pero nosotros no podemos ser indiferentes. O sea, hay que perfeccionarla, ¿no? Hay que innovar, hay que perfeccionar procesos, pero no tenemos que dejarlos en el aire. Coronel Tamayo, disculpe, a mí siempre me asalta una pregunta. Estoy plenamente de acuerdo, por ejemplo, con usted en el tema de las armas. Lo he venido diciendo no de ahora, sino de hace algunos años, el tema de las armas, de que se debe, por ejemplo, ¿cómo es posible que haya vigilantes de tránsito desarmados, policías municipales desarmados, guardias de seguridad desarmados y la gente de paso desarmada? Es decir, hemos puesto a la ciudadanía y a todo el mundo a la disposición del delincuente que se anda armado. Yo estoy plenamente de acuerdo en eso con usted. Pero hay una cosa que me asalta y Rafael ya lo decía, Rafael Cuesta lo decía. Hemos sido penetrados por el narcotráfico. Usted decía que a lo mejor en los altos mandos de las Fuerzas Armadas no se produce. Vea, el gobierno acaba de decir
que se ha filtrado la información. No sabemos si fue alguien de las Fuerzas Armadas, si fue alguien del sector civil, no sabemos, pero una cosa, ¿quién dijo que le den a Fito un programa bonito, mi querido doctor Ayala? Espérese un ratito, déjeme terminar la idea, mi querido Gustavo, usted es muy peligroso. déjeme terminar la idea. ¿Cómo hacen estas estructuras, tanto policiales como militares, para poder controlar a los altos mandos? Yo soy un cabo del ejército y conozco que un coronel, un general, está traficando, está haciendo cosas fuera de la ley. ¿Lo denuncio? ¿Qué garantías tengo yo para denunciarlo? ¿Cuál es el mecanismo que puedo usar para que me crean a mí y no le crean al general, al coronel, al capitán, al teniente coronel? ¿Cuál es el mecanismo? En la policía, no, es que nosotros tenemos asuntos internos, pero asuntos internos no da resultados. Oiga, antes teníamos, y esto vuelvo a insistir, yo lo he repetido hasta el cansancio, antes teníamos intendentes de policía que llegaban a la institución y la institución los recibía con el uniforme de parada porque el intendente de policía tenía poder sobre la policía. Hoy el intendente de policía no llega ni a comisario de subsistencia y nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Hemos ido disminuyendo los rangos de control. En este país las cosas se deben controlar. Al militar tiene que haber controles, al policía tiene que haber controles, al político tiene que haber controles, al profesor tiene que haber controles. Cuando no hay control, entonces todas las cosas fluyen así para mal y no para bien. Le pregunto, ¿qué mecanismos tienen las Fuerzas Armadas para hacer controles a los altos mandos? Sí, le voy a dar una información que es verdadera. Por ejemplo, ahora para la calificación a señores generales, y eso debe masificarse, yo creo, en todos los niveles, ¿no? Porque en las Fuerzas Armadas, nivel táctico, es la mayoría, nivel operativo medio y el estratégico, la parte alta de la conducción estratégica. Se ponen en aplicación los polígrafos, y creo que debería ser los polígrafos en todos los niveles, los polígrafos en todas las instituciones. Yo creo que deberían también dejarse, no hablo de Fuerzas Armadas, sino en el resto de instituciones, dejarse las cuotas políticas, porque debe ser realmente mantener la institucionalidad. Por ejemplo, para evitar que se filtren, porque alguien decían, no, estos narcos, ellos compran a quien quieren porque lo que más tienen es dinero. Y ya lo hemos visto cómo se han infiltrado en niveles en niveles en estados y en niveles altos, ¿no? En donde jueces dan la libertad, y ya lo manifestó don Rafael y también lo han dicho ya en muchos medios, cómo se infiltran. Entonces no se podría, por decirle, permitir que autoridades judiciales sean puestos por este tipo de gente que ya lo está pasando. Entonces hay que depurar, hay polígrafo. Hay un seguimiento. En el caso militar, no es que, por ejemplo, llega a un nivel alto alguien que no ha tenido una trayectoria, es una trayectoria de vida. Aquí debe hacerse gestión por resultados. Entonces, toda una vida, se va depurando, toda una vida. Entonces, sube lo mejor de lo mejor, sin querer decir que el resto no valga. Se va subiendo porque es una carrera, y que por eso es que, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policía tienen un régimen especial por el riesgo y por todo eso. Por eso hay que cuidar. Entonces, yo creo que sí debemos tomar mecanismos para evitar que se vayan infiltrando. Yo le voy a dar una idea. ¿Usted cree que esos grandes narcos que quieren vías expeditas, van a estarle controlando al que está de control en la garita? Ellos van a querer captar alto para tener conocimiento de rutas grandes. No, tienen que coger el nivel alto de control. Por eso le digo que se vuelve difícil, no quiero decir ya y no poner las manos al fuego, porque pueden infiltrarse por cualquier lado. Hay veces que no bastaría solamente por decirle, con pedir la declaración de sus bienes, porque estas estructuras criminales que son exógenas al país, que manejan a los títeres, que ponen inclusive políticos, que los manejan desde el exterior, no se asombre que de pronto le quieran coimar a alguien que esté en algún nivel estratégico y no le van a dar el dinero. Te deposito en la cuenta offshore en tal país y no pasó nada. Entonces tenemos que hacer gestión por resultados. Si un comandante no da resultados, fuera. Si un nivel está fuera, no hay que ser contemplativo. Es en el caso que está con un cáncer, antes que se haga metástasis, tiene que cortarlo. De inmediato cortar y cuidar. Así es, por eso es que el embajador norteamericano habla hasta de narcos generales, ¿no? No dice narco cabos, no dice narco sargentos, dice narcos generales, ¿no? Y ellos tienen un muy buen sistema
de información. A ver, don Gustavo, usted continúe con el diálogo. No, sí, yo me quería referir al tema de la aportación de armas, que es un viacrucis, coronel. Sí. Es un viacrucis actualmente acceder a un permiso de portación de armas. Yo he portado armas desde los 25 años y tengo mi permiso de portación vencido. Hasta el día de ayer he logrado completar. Yo ya no tengo que hacer un montón de cosas que exigen para la persona que por primera vez va a sacar el permiso de portación. Y esto lo hizo Guillermo Lasso. Esto lo hizo el gobierno de Lasso. He tenido que reunir, imagínense, certificado de un psiquiatra, certificado de un experto psicólogo en temas penales. Tengo que reunir el certificado de no tener violencia intrafamiliar, el certificado de no tener antecedentes penales, y ayer me hice el examen de las 14 drogas. Es un examen que dura 72 horas de validez. Entonces, con eso iba a ir hoy día a poner en el sistema y no se puede porque el país está como está. Entonces, en mi particular Además, caso... todo eso cuesta dinero, pues, Gustavo. Pero por supuesto que cuesta dinero. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Y no estamos hablando de lo que pasaría si, Andrés, tú quisieras portar armas. Pues tienes que pasar el AFI, tienes que pasar el curso de manejo de armas, tienes que pasar una serie de situaciones que realmente desalientan, porque es una tramitología que te puede llevar tranquilamente entre 2 y 3 meses. Es como cuando usted requiere una atención médica urgente de emergencia y tiene que esperar tanto tiempo. Eso es lo que le digo que el gobierno debe dar la facilidad, evitar tanta tramitología, y eso tiene que ser mucho más rápido, mucho más ventilado para que pueda acceder y sobre la marcha ir depurando y puliendo, porque estamos frente a un estado que se está desangrando y si no actuamos rápido se nos va a morir. Entonces tenemos que ayudar que la población tenga capacidad de defensa. Es como que alguien va a entrar a su casa, usted tiene que defender con lo que tenga, no sé, con lo que tenga. Pero si en la casa usted puede portar un arma, usted dispara, no entran. Un tiro les hace correr. Porque es fácil, como le había dicho, ser valiente cuando sabe que la gente buena, que la gente de bien no está armada. Entonces hay que dar facilidades. Un punto clave, que es los guardias de seguridad. Ahí tenemos más de un grupo grande, 80,000 guardias de seguridad que tienen que ser, a ellos sí, entrenados y que utilicen las armas. Utilicen las armas que se le permita utilizar. Tenemos que tomar de mano lo que tenemos. Hay un punto clave que quisiera compartir con don Rafael, señor Ayala, don Gustavo. Normalmente se dice lo siguiente, tienen que darle los medios, ¿no? La asignación económica, Fuerzas Armadas y Policía, que como no tenemos recursos no podemos hacer nada. Esas son medidas a corto, mediano y largo plazo. Las medidas de hoy son con lo que tenga, actúe. Y eso se llama planificación por capacidades. Entonces, yo no voy a esperar tener un casco Kevlar de última generación. No, me voy con el que tengo y tengo que enfrentarles. Cuando uno tiene que salvar la vida con lo que sea. Entonces, tenemos que salir, tenemos que hacer presencia militar. Esto se maneja en conducción, en combate y en la planificación. La planificación es la parte teórica de lo que puede pasar y la ejecución es ya las órdenes de las operaciones. Pero nosotros aquí tenemos que trabajar inclusive con acción psicológica para nuestra población y con guerra psicológica contra estas organizaciones criminales. Les hablo, podríamos decirles pseudo-organización, como dice don Rafael, porque ellos no están súper bien estructurados porque los manejan desde fuera, entonces existen debilidades que hay que aprovecharles y eso las Fuerzas Armadas, los comandantes son expertos en la condición, hay que aprovechar la vulnerabilidad y la debilidad de los adversarios y tenemos que aprovecharlo. Nos van a querer golpear en seguir causando el terror, en multiplicar el terror. Yo creo que los medios de comunicación es clave que multipliquemos el bien hacer del presidente, el bien hacer de las Fuerzas Armadas, los comandantes tienen que salir en los medios, tiene que salir la policía. Yo creo que este evento que pasó en TC no deben hacernos olvidar que tienen que ya, la Policía Nacional, tomarse todas las cárceles. Tienen que tomarse, no se dejen distraer, ingresen. Si hay 1,000, metan 20,000 policías y quítenlos, aíslenlos. Y como lo dijo don Rafael, es cierto,
vamos separando a los cabecillas, se van armando cárceles y los aíslan. En el momento que usted les quita todos esos privilegios, no va a ser tan fácil. Un líder aislado pierde la voluntad de lucha. Eso es lo que quieren hacer, porque esto es una guerra. Entonces nos quieren manejar con ingeniería social para aterrorizar a la gente y la gente comienza a retraerse. Aquí es pérdida de economía. Claro, si la gente está escondida desde ayer, hoy día peor, coronel. Entonces eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir también, coronel, por ejemplo, que... Gustavo, perdón que te interrumpa brevemente, porque se tiene que retirar, entiendo, Rafael, ¿no? Sí, efectivamente. No, solamente coincido con estas últimas apreciaciones, coincido que esto tiene que solucionarse y yo pienso que la mejor forma es una barredera en el SNAI. Si el sistema carcelario tiene, qué sé yo, no sé cuántos funcionarios tiene el sistema carcelario, si tiene 1.500, 2.000, 3.000 funcionarios, tienen que irse todos. Tienen que seleccionarse 3.000 ecuatorianos honestos, que sí los hay, que salgan de la academia, que salgan de las Fuerzas Armadas, que salgan de la misma policía. Y una vez que los tengan, sacar a los 3.000 funcionarios del SNAI y poner estos 3.000 nuevos. Y acompañados de la policía, hacer una barredera total de todo y aislar a los cabecillas, separar a los unos, ir construyendo rápidamente esas cárceles que ha ofrecido el presidente de la República, porque en El Salvador el año pasado tenían 68.000 presos, miembros de pandillas, y decían que todavía les faltaba el 30%. Y se calcula que la población de pandillas en El Salvador era de 70.000 o es de 70.000 personas. Aquí estamos hablando de 120.000, no de 170, coronel, de 120.000, que es físicamente titánico poder vencerlos. Esto es a largo plazo. Por eso le digo, lo que se viene es grave. Va a ser doloroso, pero hay que hacerlo, porque si no ya pues que suba Fito a gobernar, pues. Claro, así es. Gracias, Rafael. Muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Y nosotros nos quedamos por acá ya redondeando. Son las 11 con 18 minutos. Y gracias al coronel Guillermo Tamayo, al abogado Gustavo González, al licenciado Rafael Cuesta y por supuesto al licenciado Julio Ayala. Ha salido un programa estupendo. Y no sé, para irlo como dicen, ya cerrando, Julio, pienso que es fundamental también destacar el hecho de que los medios de comunicación tampoco nos podemos callar. Es decir, hay medios que dicen, no emiten señal, no dicen nada, se callan, están haciendo mutis por el foro porque falta de garantías. Y yo pregunto, ¿quién tiene garantías en este país? ¿Tiene garantías aquí el señor Martín de la Torre, el señor Isaí Sánchez? ¿Tiene garantía cualquiera de ustedes? ¿Quién diablos tiene garantías en este país? Entonces, eso, si todos estamos en una situación de indefensión, entonces los medios debemos actuar con responsabilidad, llamando obviamente a la unidad, a la calma y no generar pánico, pero de ahí tenemos que cumplir nuestro rol y en buena hora podemos tener compañeros como ustedes e invitados como los que tenemos aquí en Punto de Vista, Julito. Así es, Andrés, y fundamentalmente con valentía, pues no con valentía, porque si vamos a estar, oiga esta palabrita que se la oía a mi abuela de niño, si vamos a estar culipandeando, entonces no vamos a ninguna parte. Ayer yo hice un comentario y le puse, guerra es guerra, te lo dice allá la Serra. ¿No? Porque hay que asumir con nombre y apellido el riesgo, porque esto es un riesgo que tenemos que correrlo. Esto no es cuestión de, que yo quiero decir, pero no lo digo, que si lo dije yo ya no me acuerdo. No, aquí esto tiene que ser frontal. ¿No? Medios de comunicación que no asuman su rol con entereza, pues estarán sometidos. Mire, en Canal 10, ¿por qué escogieron Canal 10? ¿Saben por qué escogieron Canal 10? Porque es el canal que más frontalmente arremete contra la delincuencia. Eso hay que decirlo. Es el canal que más afronta la delincuencia, que más informa sobre eso. Ahí está, por ejemplo, Caterva, que todos los días les da duro.
Si preguntaron por él, pues, y preguntaron por él, ¿te acuerdas? Así sé que han estado preguntando por él, pero todas esas cosas son las que uno tiene que jugarse muchas veces el pellejo. No hay otra circunstancia. Si vamos a estar asustados, timoratos, metiéndonos, no, que yo no digo nada. No, hay que decir las cosas con entereza. Tampoco incendiar al país ni alarmar al país, pero sí decir las cosas con entereza. Es correcto. Totalmente. Gustavo, ¿algo nos decías? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, el miedo no anda en burro. Esa es una afirmación muy propia de Manaví. El miedo no anda en burro. Y a veces hay que ser valiente. El miedo no anda en burro. Muy buena frase. Sí, a veces hay que tratar que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena, como dice Sabina. Pero yo quiero dejar esta participación con esta reflexión. El crecimiento y audacia de la delincuencia organizada guarda estricta relación con el nombramiento de gente inexperta, bisoños, legos, ignorantes en puestos fundamentales para la seguridad del Ecuador. Eso no puede darse. Si vamos a entrar a lo que hemos determinado como un conflicto armado interno, esas unidades administrativas de inteligencia y de coordinación entre relacionar el poder civil con el poder militar tienen que estar ocupadas por personas con experiencia, con capacidad probada. Porque, señores, caso contrario, repito, esto puede tener un mal fin. Nosotros tenemos que empujar el carro hasta la victoria en el lugar donde nos encontremos, sin amilanarnos. Como decía José de San Martín, cuando la patria está en peligro, lo único que está prohibido es no defenderla. Señores, en el año 95, no sé dónde estuvo usted, coronel, yo presté servicio en la Fuerza de Tarea 80 de la Fuerza Naval. Vestí uniforme hasta que fui dado de alta. Todavía estoy dentro de las reservas y estoy totalmente de acuerdo con usted, coronel Tamayo. Debe llamarse, el mando tiene que contemplar llamar a las reservas, porque el esfuerzo que le espera al personal, ya que no podemos usar los conscriptos, va a ser muy fuerte. Entonces es importante contemplar esa posibilidad desde ahora. Coronel Tamayo, gracias también por estar con nosotros en sus últimas palabras. Sí. Muchas gracias. Mañana. Sí, al pueblo ecuatoriano que tengamos fe, que Dios nos ayude, inspire y que confiemos en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra policía. De los errores se aprende, pero hoy tenemos que ser resilientes y actuar. Quisiera llegar a una reflexión. Cuando vemos todas estas cosas que pasan, que pueden ser fintas o amagos que nos desvían la atención, nosotros hay una analogía, comentan, ¿no? De que estaba en un frasco hormigas negras y rojas que convivían en conjunto. Después comenzaron a depredarse y matarse entre ellas. No busquemos por qué se matan, sino quién movió el frasco. Para mí, existen fuerzas exógenas al país que les interesa quebrar al país, quebrar su estructura social, su estructura económica. Quieren quebrar la voluntad de lucha, porque uno de los objetivos cuando se enfrentan es quebrar la voluntad de lucha. El momento que quebramos la voluntad de lucha, que perdemos la confianza en nuestra patria, en nuestros soldados, en nosotros mismos, en nuestra identidad, estamos perdiendo. Entonces, sí debemos estar al tanto qué es lo que está pasando exógenamente. ¿Quién quiere quebrar al país? ¿Quién quiere apoderarse? Yo tengo una apreciación muy especial y es algo que aquí les interesa a fuerzas exógenas transnacionales quebrar al país para apoderarse de los recursos. Y algo que realmente en este medio muy importante a mí me asombra. Todo esto son distractores. En julio del 2024, mayo del 2024, este mayo va a pasar algo increíble. ¿Sabe qué va a pasar? Que la OMS, con el voto de los 196 países, van a entregar la soberanía de la salud en el mundo. ¿Y sabe qué? Nos van a encerrar. Así con este miedo nos encierran y luego irán por los recursos económicos, por los recursos sociales, por el agua y por todo. Esto no es problema de Ecuador. Para mí es un problema regional y del mundo.
Un abrazo fraterno, sigamos adelante. Vamos adelante, vamos con todo. Y oiga, gracias. Sí, Andrés, don Andrés, decía Gustavo González con esa sapiencia que los funcionarios que tenemos deberían tener capacidad y experiencia. Pero yo le agrego una cosita nomás, mi querido Gustavo. También deben tener rayas. Sí, señor. Sí, tener rayas, ser bien rayados, como dicen. No en el sentido de ser honestos. Ser honesto, por supuesto, eso es clave. Nos vamos a despedir en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya en esta mañana a las 12. Gracias, Gustavo. Gracias, Coronel Tamayo. Un abrazo. Gracias para Julio.